Ortiz, se fue el audio. Aló, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Se escuchó algo de la carta, Erika? ¿Se escuchó algo de la carta, Erika? ¿O no? No, no se escuchó nada de la carta. No nada. Bien, No, no se decía escuchó que... nada. No se escuchó. Bien, perfecto. Decía que iba a compartir solamente una fracción de esta carta, una carta donde una amiga le habla a la otra dándole sus condolencias ante la pérdida de su hijo y decía que entiendo que esta es una forma de comunicación valiosa porque a diferencia de una pequeña frase o a diferencia de un te acompaño en tus sentimientos, es una buena forma de acompañamiento en la distancia. Y ella le escribía: querida amiga, estoy profundamente apenada por la muerte de tu hijo, pero me alegro que me llamaras para decírmelo. Tu pena y desespero me resultan familiares y recuerdo perfectamente cuando pasé por una situación semejante. Y puedo decirte con absoluta certeza que aunque todo te parezca imposible, volverás a sentirte alegre. Pero ese cambio es siempre lento, casi imperceptible, y el tiempo que requiere es a veces difícil de pasar. Es fácil que falle tu fe en la vida, en la felicidad y en el futuro, pero agárrate a la vida, a la gente y a cualquier cosa que pueda ayudarte. Y esta parte es la que sobre todo me encanta. No tienes por qué ser fuerte, lógica ni sensata, ni ninguna de las cosas que crees que tienes que ser. A veces la gente nos dice que tenemos que ser fuertes y es uno de los mayores engaños que se puede presentar a una persona que atraviesa por un proceso de duelo, porque nadie tiene que ser fuerte. La persona puede darse el permiso de ser débil, de llorar, de sentir que el mundo se le cae encima. Y aquí otra parte interesante de esta carta: mi querida amiga, soy buena nadadora. Cuando tengas la sensación de que te vas a ahogar en un remolino, cierra los ojos y sentirás que te sostengo en mis brazos y percibirás mi amor de un ser humano a otro, el amor de una madre a otra, cruzando el continente para que tu corazón se cure, transmitiéndote calidez y consuelo. El proceso de duelo es un proceso que requiere acompañamiento de una persona sensible, de una persona que sabe que duele y que como duele no es algo que simplemente pasa porque yo quiera que pase. Muchas veces nosotros ignoramos que los niños experimentan duelo y queremos evitarles el dolor. Una pregunta que he recibido muchas veces es, ¿qué es más sano? Que el niño vea, si perdió a un ser querido, que el niño vea el cuerpo o que no lo vea. Lo más saludable es que si ha habido un fallecimiento, su papá, su mamá, su abuelo, es que vean el cuerpo, que vean el cuerpo sin vida y que se les hable acerca del significado de la vida y del significado de la muerte. Y que no se les diga, se fueron al cielo porque papá Dios se lo llevó. Porque si le decimos a un niño que se fueron al cielo porque papá Dios se lo llevó, entonces pudiera el niño tener la sensación de que papá Dios es malo, que se lleva a la gente que queremos al cielo. Los seres humanos nacemos, los seres humanos morimos. La muerte es una parte de la vida, es un proceso. Erika, yo voy a leer esta frase y a partir de ahí empiezo a escucharte con las preguntas que tú tienes. Perfecto. Este es un proverbio chino que dice que una gema no se pule sin fricción, ni un hombre se perfecciona sin pruebas. La muerte es una forma de prueba para nosotros aprender a darle significado a la vida. Erika, ¿qué preguntas tenemos?
Buenas noches a todos. Tenemos varias preguntas por el chat. Ya aquellas personas que quieran hacer su aporte en esta segunda etapa lo van a poder hacer. Arrancamos con Miss Agni. Comentó lo siguiente. Tenemos a Jenny de León y a Lorena que preguntan si puede compartir las diapositivas luego. Claro que sí, no tengo inconveniente. Si me escriben al correo @ceapsi.rd@gmail.com @ceapsi.rd@gmail.com. Sería bueno lo que lo pongo en el escriba chat. por el chat. Sí. Sí. Miss Adni hizo un comentario sobre la muerte de su madre que luego quiero, cuando termine de leer las demás preguntas, si ella desea que lo haga en voz. Tenemos a M de Jesús, quien nos dice, el síndrome de la culpa del sobreviviente es un estudio reciente, pero así es que se le llama a la culpa que se siente luego de haber quedado un sobreviviente. Bien, interesante Tenemos aporte, gracias. Sí. a Catherine Araújo. Ella pregunta por qué si el duelo es diferente en cada persona. De manera legal y laboral, establecen un tiempo, una cantidad de días para el duelo. Repite, por favor. Ella señala que Sí. como el duelo es diferente en cada persona, porque en las instituciones, o sea, de manera laboral y legal, se establece un tiempo, ella estará refiriéndose al tiempo libre Sí. por el duelo. Mira, estamos hablando de comportamiento y de el duelo desde el punto de vista de la psicología. Pero les confieso que soy estudiante de Derecho y es un tema legal. Lo que pasa es que hay un principio, y eso está en la Constitución, que establece que la ley es de aplicación general. Entonces, cuando se crea una ley, se piensa en la generalidad de las cosas, no en las excepciones. Entonces, si se diese un tiempo digamos, de gracia a los días que le dan de licencia a la persona por duelo en función de la particularidad de la necesidad de cada uno, habría que ver cómo medir esa diferencia y cómo evitar que las personas puedan hacer fraude, lo cual es un poquito complejo y difícil. Entonces, quizás por eso la ley más bien se crea pensando en la generalidad de la realidad. O sea, perdiste un ser querido tantos días. Ahora, en la práctica, en las instituciones, uno puede ver la sensibilidad del ser humano. El año pasado, una persona allegada, una amiga, perdió a su papá y a ella le dieron los días que le correspondía en su trabajo. Sin embargo, llegó el momento de reintegrarse y luego de que ella se reintegró, hubieron días que su jefe la mandó a su casa, que le decía, tú no estás en condiciones de estar aquí. Entonces, a veces pasa eso, las excepciones que se toman en consideración en función de la realidad de la persona, pero eso va a depender mucho de la institución en la que se está trabajando para que entonces la persona de alguna manera pueda beneficiarse de esa realidad. Erika. Muy bien, seguimos con Ramona de la Cruz. En la muerte por un parto, es necesario trabajar el duelo en el niño mediante él va creciendo. Cuando se da la muerte de la madre, eso va a depender mucho de cómo se maneje esa información para con el hijo. Por ejemplo, el libro del cual estaba mostrando la carta, Elizabeth Kubler-Ross, que habla de la muerte de los niños, ella toca ese tema de las muertes en el momento del nacimiento. Y tanto ella como otros autores que hablan de las constelaciones familiares plantean
de que experiencias de esa naturaleza muchas veces quedan grabadas en el inconsciente y que la persona tiende a mostrar ciertos comportamientos sin tener una explicación de por qué dichos comportamientos. No obstante, la forma en que se maneja la información cuando el individuo empiece a tomar conciencia de su vida y empiecen a darle participación de quién fue su madre, entonces la forma en que se maneje es que determinará si eso podría llevar a que la persona experimente algún tipo de culpa o de algún otro tipo de situación. Entiendo que a partir de ahí es que se decidirá. Si se maneja de una manera adecuada, quizás no necesariamente se genere culpa en el niño, o más bien en la criatura que nace a partir de esta experiencia. Bien. One Way, Y5 nos pregunta, si la persona no tiene la característica de ninguna de las fases del duelo, pero no puede hablar del fallecido ni puede ir a velatorios porque comienza a llorar, ¿es necesario buscar ayuda? De si es necesario buscar ayuda, yo voy a leer aquí. O sea, la pregunta es si aún la persona está de duelo. Entendí. Mira, voy a leer una publicación que hice ahorita en las redes sociales esta tarde. Dice, un pez no sabe que el agua está mojada. Ahí hay un gran engaño en esa pregunta. Y es que si la persona no tiene la capacidad, la fortaleza de enfrentarse a un velatorio, es porque sí está viviendo una de esas fases. Y en este caso es que esa persona todavía no ha superado el dolor de la pérdida. No ha integrado que la pérdida forma parte de su vida. Entonces es como si viviese en una fase de negación. La persona probablemente puede haber atravesado esa etapa de confusión inicial, puede haber atravesado o no la fase depresiva, pero nunca llegó a la fase de recuperación. Se negó a llegar a esa fase y lo que hizo fue mantenerse en una fase de negación donde la persona cree que ya sobrepasó todo y al sobrepasar todo no tengo que hacer nada. Entonces por eso no puede enfrentarse a su dolor. Cuando tú logras integrar algo a tu vida, tú puedes enfrentarte a eso. El duelo no es algo que se supera, y lo voy a decir de este modo. Si tú estuviste en quinto grado y luego pasaste a sexto grado, tú superaste quinto grado, ya no tienes que volver a quinto grado. El duelo no es algo que se supera, como decir, ya pasé de quinto grado. El duelo es algo que se integra. Nosotros aprendemos a vivir con la pérdida. Y aprender a vivir con la pérdida implica saber que la pérdida nos duele, que la pérdida nos cambia, pero que la vida continúa. Entonces, una persona que integra la pérdida a su vida es una persona capaz de ver el sufrimiento de otro, es capaz de ver la pérdida de otro y es capaz de saber que la vida continúa. Si no tiene la posibilidad de continuar, es que esa persona está viviendo una fase de negación, y eso, si quiere superarlo, porque ya probablemente ha pasado se ha salido de lo esperado, de la norma, de lo común, si quiere superarlo, entonces la persona necesitaría irse a un proceso psicoterapéutico que le ayude a encontrar el acompañamiento adecuado para vivir ese proceso. Isidra de la Cruz. Sí, Erika, solo agregar algo. Okay. Pensar en darle paso al dolor, eso da miedo. Entonces es mejor creer que ya lo superamos. Sí. Continúo. Gracias, Yubelki, que aclaró esa pregunta de Yubelki Alvarado. Un abrazo, mi querida amiga. Sí, Erika. Isidra de la Cruz nos pregunta, con esta pandemia, ¿cómo podemos ayudar a las personas que pierden sus seres queridos y no pueden ver, y no lo pueden ver? Mira, yo pienso que nosotros tenemos que utilizar los medios que tenemos a disposición para comunicarnos. Ciertamente esa situación genera un dolor inconmensurable. Yo pienso en el dolor, en el duelo de los desaparecidos. Uno de los duelos más difíciles de superar o de procesar es el duelo del desaparecido, la persona que desaparece y no tenemos conciencia de si vive o ya murió.
porque casi siempre se tiene la sensación de que va a aparecer un día. Entonces, cuando una persona fallece y los familiares no tuvieron la oportunidad de hacerle el velatorio, de enterrarlo, y simplemente saben que murió porque alguien se lo dijo, mira, fulano murió, pero el hospital se hizo cargo del cuerpo porque no podían. Ahí hay una desconsolación, pero es un poquito difícil porque, mira, hay personas que no darán señales ahora del dolor. Hay personas que quizás se van a asumir en un dolor muy grande, pero hay otros que no van a dar señales porque van a estar en el proceso psicológico de negación. Y por eso es que digo que tenemos que prepararnos para dentro de 6 meses o un año, porque pienso que es ahí donde empezarán a verse los brotes de este proceso de dolor. Entonces, ¿cómo acompañarlos? La comunicación. Miren, debemos comunicarnos por aquí. Debemos preguntarle a la persona cómo te sientes hoy. Háblame. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste tal cosa? Entonces, hablar de la muerte, hablar de la pérdida, hablar del ser que ya no está. Y no es que vamos a estar cada vez que nos comuniquemos con la persona poniéndole ese tema, pero sí hay que estar pendiente a la persona. De vez en cuando una videollamada. Y ahorita, bueno, digo ahorita, esta mañana cuando yo venía, yo pensaba un poco que en algunas familias donde ha fallecido una persona, por ejemplo, Agárralo, a eso, agárralo. En aquellas familias donde ha habido una pérdida y a veces solamente uno o dos miembros de la familia vieron el cuerpo, pienso que hasta pudiera ser bueno que al entrarlo en la caja, quizás que alguien hasta grabe esa escena y que lo comparta con la familia, no que lo comparta mandándoselo a otro celular, sino que lo vean, quizás como una forma de darle sentido al llamado proceso de cuerpo presente. Pero eso no que lo pasen de celular a celular, sino que puedan verlo y hacer quizás un tipo de oración, algo que sea significativo para la familia y después borrarlo. No es saludable mantener este tipo de contenido en el celular. Hay personas que hacen eso y se quedan meses con eso ahí. Puede ser bueno para un ritual del momento, pero luego borrarlo. Por eso pienso que ni siquiera sería saludable compartirlo de un celular a otro, porque al compartirlo entonces eso se va replicando y después no se sabe cuántas copias se hacen. Entonces pudiera ser saludable eso, pero sobre todo, como digo, el tema de la comunicación. Una llamadita de vez en cuando, un mensaje de texto, tratar de mantener comunicación con las personas, sobre todo. Erika. ¿Estamos? Sí, yo había silenciado a todos, ya puedes, sí. Ok. María nos pregunta, ¿cuáles herramientas recomienda a una madre que luego de un año, me imagino que un año después de la muerte del niño, Sí. hace crisis recurrente como el primer día? Bueno, yo no creo que sean como el primer día. O deben haber cedido o deben haber empeorado. Digo, lo que se espera es que vayan disminuyendo o empeoren, porque si todavía un año después las crisis se mantienen, entonces esta persona necesita un acompañamiento que le permita a ella procesar la muerte. Ella no ha procesado todavía la pérdida de su hijo, por tanto, necesita algún tipo de acompañamiento. Miren, la principal medicina para el duelo es el acompañamiento, el tener a una persona cercana, de confianza, que pueda estar ahí. Y si en el duelo normal basta con tener a un hermano, a un amigo que esté cercano, entonces ya cuando el duelo traspasa esas fronteras de la normalidad y esta persona está experimentando esto, yo me atrevo a decir que lo ideal sería, si esta persona vive en un núcleo familiar, o sea, no vive sola, hacer un proceso de terapia familiar. Un proceso de terapia familiar que ayude a esa familia a reencontrar el camino de poder acompañarse unos con otros, a reencontrar el camino de volver a ser familias. A veces pensamos que ser familia es vivir bajo el mismo techo, desconectados cada uno de lo que vive el otro, y simplemente comemos en la misma casa, dormimos en la misma casa, tenemos nuestra televisión porque compartimos el internet y compartimos el cable, pero cada uno está viviendo vidas particulares.
Entonces, el proceso de vivencia del duelo implica que haya apoyo en la familia, que la persona al llegar a casa encuentre a alguien que le pregunte, dime cómo te fue, o dime cómo te sientes, y qué tal esto, y qué vamos a hacer con esto del niño, vamos a hacer algo porque necesitamos este espacio. Entonces, necesariamente, si la persona vive en un núcleo familiar, hay que hacer un proceso que incluya a los demás miembros de la familia para que se recobre el sentido de ser familia. Y si la persona entonces vive sola, entonces hacer un proceso terapéutico que ayude a la persona a poder despedirse de manera saludable de ese ser querido. Despedirse, a veces las personas no se despiden porque piensan que es dejar de querer al ser que ya no está. Yo digo que los familiares seremos familiares siempre. Mi hermana Araceli, que murió en el 2003, siempre será mi hermana Araceli, aunque ella no esté. Ese es un lazo indisoluble. Entonces, en la medida en que nosotros somos capaces de saber que el afecto no se pierde con dejar ir a la persona, en esa medida probablemente podamos asimilar que la muerte es parte de la vida. Erika. Muy bien. Isabel nos pregunta, ¿cómo trabajar una muerte inesperada? La pregunta es difícil. Es difícil porque pienso que todas las muertes son inesperadas. Pero voy a intentar pensar en la muerte de alguien. Por ejemplo, los padres no esperan ver morir a sus hijos, ¿cierto? Entonces pudiéramos pensar que la muerte de cualquier hijo a la mirada de sus padres es inesperada. Los accidentes de tránsito traen muertes inesperadas, entre otros. Lo primero es que las muertes inesperadas causan un dolor muy intenso, quizás más intenso que el que se experimenta cuando la persona ha estado enferma por mucho tiempo. Y eso de alguna manera viene a ser como una especie de golpe bajo, que de alguna manera cambia de manera drástica la vida de la persona. Yo pienso que ante todo lo que hay que procurar es darle seguimiento y vigilancia al núcleo familiar. Por ejemplo, Salvador Minuchin habla de dos tipos de familias. Y Salvador Minuchin y otros que se han dedicado a estudiar los vínculos familiares hablan por un lado de las familias aglutinadas y por otro lado de familias desligadas. Las familias aglutinadas son aquellas donde todo el mundo se involucra en la vida de todos los demás, y las familias desligadas son aquellas donde cada quien vive su vida sin tomar en cuenta al otro. En las familias desligadas, cuando hay una muerte inesperada, es posible que las personas superen rápido ese proceso porque no hay un gran lazo afectivo. En las familias aglutinadas es probable que el dolor se sienta de manera muy intensa. Entonces, ¿qué ocurre? En las familias desligadas, aunque puede que pase muy rápido, es posible que alguna persona vive ese dolor de manera muy intensa, y ahí, si se da un proceso psicoterapéutico, hay que tratar de encontrar las vías para que para que los miembros de esa familia se unan, y entonces para que entre todos juntos puedan superar el dolor. El dolor pudiera pensarse como una mesa de 12 sillas. Si ponemos a una sola persona a intentar mover la mesa, es probable que sufra una hernia por lo pesada que es la mesa. Sin embargo, si logramos que en una familia de 8 cada uno agarre por algún lado la mesa, va a ser más fácil. Así es como se vive el duelo. El duelo se vive con un proceso de acompañamiento de muchas personas. Entonces, ante las muertes inesperadas, hay que escuchar todo lo que la persona tiene que decir y tratar de acompañarle. Nunca decirle a la persona lo que tiene que hacer. Ahorita leía un poquito, un fragmento de una carta de una madre, y les decía, miren cómo esa madre le dice a la otra que no tiene que pensar en que ella tiene que ser fuerte. A veces palabras como esas, paradójicamente, tienen mucho más significado. Decirle a una persona, mira, no me imagino el dolor tan grande que puedes estar sintiendo, paradójicamente habla más de que yo comprendo a la otra persona que decirle, realmente yo te comprendo, yo viví lo mismo que tú estás viviendo, porque nadie ha vivido lo que el otro está viviendo. Entonces pienso que el acompañar, el estar ahí sobre todo, es lo más importante.
Jenny de León nos pregunta, ¿durante qué tiempo se puede trabajar el duelo? Lo primero es que pensemos, cuando una persona está experimentando un proceso de duelo, regularmente en lo que es el duelo normal no requiere psicoterapia, solo requiere acompañamiento de los familiares y amigos. Yo creo que la mejor recomendación que se le puede dar a un familiar cercano de alguien que ha fallecido es alguien que está como el farol de la familia, es, mira, eh, traten de no descuidarse en el tiempo. Porque, y digo esto por lo siguiente, al inicio, cuando fallece una persona, viene mucha gente y mucha gente se acerca a dar las condolencias, pero conforme van pasando las semanas, todo el mundo se va alejando. Entonces, casi siempre hay alguien que dentro de la familia que se va quedando solo. A veces, ese que se va quedando solo son o las personas de mayor edad, los ancianos, o los más pequeños, los niños. Los más ancianos, porque como ya tienen mayor edad, sus amistades se han ido muriendo. Y entonces los más jóvenes se involucran en sus propias actividades y los van descuidando. Los niños, porque muchas veces pensamos que los niños no experimentan el dolor e ignoramos lo que ellos pueden sentir. Entonces, entiendo que hay que tener suma vigilancia sobre estos dos grupos poblacionales, pero también sobre cualquier adolescente o adulto que de repente empieza a quedarse solo. A esas personas hay que darle seguimiento en el sentido de que cuando la persona está sola, tiene más posibilidades de que los pensamientos pesimistas hagan nido en su cabeza y entonces de que la persona pierda el interés por la vida, de que la persona se pueda enfermar o que en algún momento atente contra su vida. Entonces, procurar no centrarse solo en las 2 primeras semanas luego de la pérdida, sino darle tiempo, darle seguimiento en el tiempo. Una llamada a veces puede ser muy significativa, a veces un mensaje, a veces una nota de voz. Y les voy a decir lo siguiente, miren, el WhatsApp y el Messenger son medios de comunicación muy buenos porque nos ayudan a ahorrar mucho dinero, pero a veces una llamada, óigame, poner una tarjeta y llamar a una persona para hablar 5 minutos, para escuchar su voz, eso tiene un valor significativo, sobre todo cuando la persona ha experimentado una pérdida. Pero le digo, las 2 primeras semanas no hay que apresurarse porque ahí va mucha gente, es después. Pero hago una llamada, dime cómo te sientes, quería escucharte. Porque en el contacto de esa voz hay un poder curador. Sí, Erika. Tenemos una pregunta de Patricia Tatis. Sí. ¿Qué le recomienda a una madre que después de 7 años de la pérdida de su madre aún padece de sentimiento de culpa, abandono de actividades bajo estado de ánimo y luto en ropa? Sí, ella no se ha dado el permiso de trabajar ese duelo. Si tuviese que darle una recomendación es que se dé el permiso de trabajarlo. Si ella se da el permiso de ir a terapia, entonces en la terapia debe empezar a sacar todos los sentimientos que están relacionados con esa pérdida y con lo que fue la relación con su madre. Si no se da el permiso de ir a terapia, pudiera ver si algún ser familiar si algún allegado, algún familiar, entonces puede ayudarle a ella a hablar de lo que ha significado, de lo que significó esa persona en su vida, de lo que significó su relación mientras ella estuvo con su madre, de lo que significa la pérdida de su madre. Y si la madre estuviese la posibilidad de haber deseado algo para ella, ¿qué sería eso que la madre pudo haber deseado para ella? Algunas personas dicen que cuando se vive un duelo de esa naturaleza es porque la persona siente que en vida no dio lo que tenía que dar y entonces no logra perdonarse lo que no pudo hacer en vida y entonces es como si quisiese vivir una especie de martirio que fuese como una especie de condena. Si eso fuese así, no digo que lo sea, entonces estamos hablando de que la persona realmente lo que tiene que trabajar es un proceso de perdón de sí mismo.
esta mañana yo pretendía hacer un video y realmente no pude por algunas circunstancias, pero en ese video pensaba hablar justamente de que hay temas pendientes que hacen que el duelo sea más difícil de procesar. A veces, cuando perdemos a un ser querido y habíamos pensado en decirle te quiero y nunca lo hicimos, cuando perdemos a un ser querido y no le llegamos a pedir perdón o queríamos haberle perdonado y no lo hicimos, esos temas pendientes hacen que el duelo sea más difícil de procesar. Entonces, pudiera ser que esa persona que mencionas tenga algunos temas pendientes y no ha logrado trabajarlos. Si se da el permiso y los trabaja, entonces es muy posible que logre superarlos. Mira, yo les mencionaba a una jovencita de 13 años que estaba teniendo crisis de llanto y que la madre llevó a terapia, la que perdió a la prima. Cuando en la sesión, que fue corta porque rápidamente llegamos al tema y la joven empezó a llorar y estaba llorando desconsolada, la madre había salido un momento y yo entré a la madre y cuando le digo, estuve hablando con su hija sobre tal tema, la madre inmediatamente empezó a llorar también, porque en esa familia creían que ese tema no debía tocarse porque estaba superado. Entonces, claro, es una idea diferente a lo que tú me estás preguntando, pero la idea es que a veces la falta de perdón, la falta de no querer ver algo hace que la persona tenga más dificultades para procesar el duelo. Esta persona probablemente tenga ahí sentimientos de culpa y de temas que hacen que ella no se perdone a sí misma. Sí. Continuamos. Loriber nos dice, soy una persona de 22 años, he rebasado varias depresiones, duré 10 años con mi perrita y la perdí. Aún lloro como el primer día. Yo quisiera saber si es posible que aparte del duelo esté pasando por un proceso depresivo. He visitado diferentes psicólogos y he usado tratamiento psiquiátrico. Mira, de si está o no atravesando por un proceso depresivo, quizás la mejor manera de determinarlo sería haciendo una evaluación, sea con un instrumento para medir depresión o tomando una descripción más amplia de su realidad y comparando eso con lo que establecen los manuales de diagnóstico. Ahora, hay una realidad y es que ella está sufriendo. Y cuando una persona está sufriendo, eso es una razón suficiente para buscar ayuda de un terapeuta. Yo pienso que cuando uno busca ayuda, debe buscarla sin cansarse. Si la busco y en un lado no me funciona, la sigo buscando y sigo y sigo y sigo hasta que encuentre aquella que sí me funcione. Se supone que un proceso de duelo no debería durar tanto tiempo. Ahora, es bueno que sepas que nosotros tenemos muchos prejuicios en relación a los seres vivos y justamente con eso comenzaba. A veces pensamos que una persona no debe llorar por un animal, pero con los animales uno desarrolla una relación afectiva tan importante como la que desarrolla con otros seres humanos. Los animales también tienen afecto y ellos también muestran señales de alegría e incluso de depresión ante la enfermedad de su ser querido, de la persona con que ellos están. Entonces, pienso que tú debes ver que este proceso de dolor hacia ese animal que fue significativo para ti es un proceso auténtico y valedero. Quizás ver si hay algunos prejuicios relacionados con lo que piensa la gente acerca de tu dolor para con ese animal. No sé si te has dado el permiso de criar otro perro u otro tipo de animal hacia el cual tú puedas canalizar parte de el afecto tuyo que tú despliegas como persona, sabiendo que otro perrito o algún otro animal no es el mismo, sabiendo que no lo sustituye, pero pudiendo tomar la decisión simplemente de dar parte de tu cariño y de tu afecto a otro ser vivo, darte la oportunidad de amar otra vida, así como amaste esa.
porque a veces pensamos que no podemos amar otro perro, porque si amamos a otro perro estamos traicionando al que ya amamos una vez. Entonces, tu amor es grande y tu amor puede ser dado a otro perro, así como lo diste a ese que estuvo anteriormente. Entonces, por ahí pudieras comenzar, pero pienso que más que empeñarnos en buscar si tienes o no un diagnóstico, yo te diría, por el simple hecho de saber que estás sufriendo, continúa buscando ayuda hasta que la encuentres. Dicen que quien busca encuentra, y quien toca muchas puertas un día encuentra la puerta que contiene aquello que verdaderamente necesita. Gris. Muy bien, continúo. ¿Sí? John Henry nos pregunta, cuando una persona no puede ver a una persona en el ataúd cuando muere, ¿esto puede ser señal de que necesita ayuda? Dice cuando no lo puede ver en el sentido de que toma la decisión de no verlo porque si lo ve, mira, hemos dicho en algunos momentos que la negación es un mecanismo de defensa para evitar que se produzca un colapso psicológico, un colapso emocional. Si la persona en el momento del deceso de su ser querido no tiene la capacidad emocional para ver el cuerpo, eso simplemente significa que en ese momento no tiene esa capacidad. Ahora, es probable de que el no ver el cuerpo luego haga que esa persona sienta culpa por no haber tenido la fuerza suficiente para ver el cuerpo. Miremoslo ante todo que las pérdidas todas provocan dolor y hay pérdidas que provocan un dolor tan inmenso que quizás la persona prefiera no ver el cuerpo porque colapsaría emocionalmente si lo ve. Eso no es tan solo de decir como algo de preferencia, no es como decir yo quiero refresco rojo, quiero refresco de uva, no. Es que hay momentos en que la persona simplemente no tiene la capacidad emocional para verlo y si no la tiene, no la tuvo. Ahora, lo que hay que trabajar luego es la culpa que la persona puede experimentar de sentir que no tuvo el coraje para ver el cuerpo. Trabajar esa culpa luego porque después que el cuerpo se haya enterrado no puede ser sacado. Y ahí también pudiera funcionar el que alguien tome la determinación de grabar el cuerpo ligeramente, pero ojo, cuando hablo de grabar un cuerpo, en este caso en el ataúd, debe ser únicamente para mantener ese material audiovisual ahí en un solo equipo, por si la persona un día decide que quiere verlo. Jamás esto debe utilizarse para enviarse de un teléfono a otro, porque entonces se hace un manejo morboso de la muerte, lo cual no es para nada sano. Pero sí, si la persona un día toma la decisión de que lo quiere ver, verlo y después que lo vea, entonces borrarlo. Así pudiera ser utilizado como algo beneficioso. Okay. Voy a continuar leyendo estas dos preguntas de seguido. Sí. Es la pregunta de Ruester y de Catherine Arruego. Ahora sí, Catherine, ¿verdad? Karen. ¿Le cambio el apellido o le cambio el nombre? Mientras se acompaña a una persona que está pasando por el duelo, este ayuda a compartir una experiencia parecida con esa persona. Y la de Karen es, ¿cómo se puede dar la noticia de que otra persona ha fallecido, teniendo en cuenta de cómo puede gestionar las emociones, sus emociones? Muy bien. El compartir experiencias personales es algo delicado. Puede hacerse quizás si uno tiene una fuerte convicción de que eso será muy necesario, pero a cada uno le basta su propio dolor como para saber que duele. O sea, para yo saber que la muerte duele, no necesito que alguien me cuente que le dolió cuando perdió a su ser querido. O a veces pensamos que con contárselo, eso va a ayudar a aliviar el dolor. Fíjense que la señora que le manda la carta a la amiga le está hablando porque ella había perdido un hijo en el pasado, pero no le está diciendo, mira, yo sé que eso es así, no te preocupes. No, le está diciendo, mira, va a llegar un momento en que tú vas a sentir que enloquece. O sea, se lo está poniendo en el escenario más drástico posible.
quizás para que luego yo lo experimente de manera más suave. Entonces, tendríamos que ver cuál es el interés de compartir una experiencia personal. Si el otro quiere escucharla o le conviene, pudiera ser. En psicoterapia se utiliza la autorrevelación en momentos muy específicos, muy puntuales, como una técnica que suele ayudar. Pero para utilizar la autorrevelación, que es justamente hablar de experiencias personales relacionadas con el tema per se que se trata, se dice que la relación entre terapeuta y paciente debe ser una relación ya muy fuerte, muy cercana, y que de alguna manera lo que se va a autorrevelar se tiene plena conciencia del posible efecto que puede tener. Yo recuerdo haber utilizado autorrevelación con una jovencita, también de 13 años, y fue en una primera sesión. Sin embargo, en esa primera sesión se dio un proceso emocional entre ella y yo muy significativo que permitió que la autorrevelación hiciese un efecto positivo, que lo tuviese. Pero eso es muy delicado, porque de repente puede dar la sensación al que lo escucha que nosotros queremos decirle que lo que está pasando es sencillo, que no es nada, o que nosotros tenemos la cura a lo que la persona está viviendo. Entonces, con eso hay que tener cuidado. Lo otro es la parte de que pregunta Karen. Recuérdame, Erika, por favor. La parte de Karen dice, ¿cómo se puede dar la noticia Bien. de que otra persona ha fallecido? Mira, yo creo que no hay una forma correcta de dar las noticias de pérdida. Y yo pienso que todo va a depender de las circunstancias. Por ejemplo, hace unos años, una amiga vivió el proceso de pérdida de su esposo. Y recuerdo que esa amiga y ese esposo, en lo que yo conocí de ellos, eran dos personas muy, 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 muy apegadas uno con otro, muy cercanos. O sea, tenían una relación envidiable. Entonces, él viajaba con cierta frecuencia a Estados Unidos, donde tiene familiares, y un día él viajó. De repente, este es un caso diferente al joven que les mencioné ahorita, que mataron al papá. Él viajó, pero a los pocos días él murió. No recuerdo cuál fue la situación, pero fue una muerte, fue una complicación de salud y murió. Entonces, a ella la llamaron los familiares de él y le dijeron, mira, fulano se enfermó, tiene tal cosa y está hospitalizado, entonces va a estar un tiempo hospitalizado, es bueno que tú vengas para estar con él. Ella viajó, preocupada, pero hasta cierto punto tranquila, porque el esposo estaba hospitalizado. Cuando van a buscarle al aeropuerto, que ella empieza a preguntar si él está en estado muy delicado, ven, vamos. O sea, ya le van dando la idea de que está en cierto nivel de gravedad. Entonces, cuando ella ve que no la llevan para un hospital, sino para la casa, que le ponen una excusa, ¿no? Que vamos a la casa primero, que no sé qué. Y entonces ahí ya en la casa le dicen, realmente, mira, pasó, y le hacen el relato de cómo pasaron las cosas y que su esposo estaba muerto. Recuerdo que cuando ella me hace el relato, un día conversando, ella decía cómo ella entendía que los familiares de él realmente fueron muy sensibles a la realidad del dolor de ella, porque esa era una relación tan buena que darle a ella una noticia por teléfono de que mira, fulano murió, hubiese sido un golpe muy fuerte. Entonces, en esa realidad, ellos hicieron un proceso que tuvieron un buen manejo, se puede decir, porque se pudo hacer así. Hay otros momentos en que no es posible hacerlo así y a veces hasta por teléfono la persona tiene que dar la noticia, mira, lamento tener que decirte que pasó tal cosa. Entonces, yo pienso que no hay una forma correcta. Lo que sí que siempre debe cuidarse es ser sensible al dolor del otro, a cómo el otro va a poder asimilar la noticia. Si no se puede dar la noticia en persona, procurar que la persona quizá no esté solo. Si es posible comunicarse con alguien más antes. O sea, si yo debiese darle la noticia a alguien que se llama Pedro, procurar primero llamar a María, que quizá María está más alejada afectivamente de quien ha perdido la vida, y decirle, mira María, le voy a decir a Pedro tal Licenciado, cosa. quiero recordarle el tiempo.
Sí, sí. Sí, entonces, eso, o sea, ser delicado en la forma, pero ciertamente no hay una forma correcta y quizás, aunque quizás haya muchas formas incorrectas de dar la noticia. Sí, Muy bien. Por motivos de tiempo, creo que voy a leer estas últimas sí. dos preguntas. Eh, Luz González nos pregunta, ¿cuándo se le comunica a un niño de la muerte de un familiar? ¿Hay que darle detalles sobre la muerte o será de acuerdo a su edad? A los niños siempre hay que hablar, a todos los seres sobrevivientes hay que darles información y claro, será en función de la edad que tiene. A un niño pequeño no se le va a dar demasiados detalles, pero sí hay que aclarar acerca de la muerte. La muerte hay que llamarla por su nombre. Los seres humanos morimos. Cuando a los niños le dicen que la persona se fue al cielo, el niño va a ver el cielo como un lugar malo. O de repente va a querer que el ser querido regrese del cielo. O cuando le dicen que vamos a poder hablar con él, a veces piensa que por el teléfono. Entonces hay que hablar claro en ese sentido de lo que implica la muerte, de que los seres humanos vivimos aquí en la tierra, pero en un momento nuestra vida pasa a un estado diferente y es ahí donde se da ese proceso llamado muerte. Entonces, lo que hay que procurar es siempre darle la información y que vean el cuerpo. A los niños no se les debe evitar que vean el cuerpo pensando que puede ser muy doloroso. Es que esa es la oportunidad para que empiecen a tener conciencia de lo que implica la muerte. Si a nosotros le hablamos a los niños claro de lo que es la muerte, probablemente ellos no le tengan miedo, porque tendemos a tenerle miedo a la muerte, pero la muerte es lo único que tenemos seguro en esta vida. Hay una pregunta, Erika, que estaba, yo me voy a adelantar, que alguien preguntaba ¿Sí? que cuál es la diferencia entre duelo y luto. Miren, el término luto se utiliza para referirse a un proceso ritual, por lo regular visible, que tienen las personas para expresar su dolor. Se puede decir que es similar al duelo, sin embargo, cuando se dice fulano está de luto, se utiliza el término para referirse a rituales visibles, de colocarse ropa negra, de no ir aquí, de no ir allí, de evitar tal o cual tipo de actividad. El proceso de duelo es un proceso interno de la persona, donde muchas veces nosotros ignoramos que alguien lo está viviendo porque no vemos que hace determinadas cosas. El proceso de duelo es muy personal. Usted puede ver a una persona escuchando una música alegre, pero usted no sabe cómo está esa persona por dentro. Entonces el duelo se vive por dentro, el duelo se vive en el corazón, el duelo se vive en el alma. El duelo se siente en lo más íntimo de la persona. A veces la persona que menos habla es la persona que más dolor está experimentando y a veces ignoramos y uno lo ve a veces con una risa y dice, mire, esa parece que no le dolió tal cosa. Entonces el duelo es una experiencia realmente muy íntima. Hay personas que usted la puede ver vestida de negro y no sienten realmente un dolor tan intenso como aquello que usted ve retomando sus actividades o a veces con una ropa de color. O sea que por ahí pudiera decir que está la diferencia si es que hay alguna. Erika, si tiene alguna otra pregunta para que cerremos, voy a cerrar leyendo una carta del libro de Elizabeth Kubler-Ross de los niños y la muerte. Erika. Erika, ¿te fuiste, Erika? Estoy Erika, aquí. Adela, Quedaron algunas preguntas, sí, pero creo que ya podemos cerrar con la carta. ok. Elizabeth Kubler-Ross, este es un libro bien interesante que habla de los niños y la muerte. Por favor, recuerden enviar el correo. Sí. Voy decía, cerrar leyendo esta carta. Ortiz, que recuerde Sí. enviar el correo. Yo lo puse en el chat, déjame escribirlo nuevamente. seapsi.rd@gmail.com.
A ver. Erika, si puede escribirlo, porque no quiere salir de aquí. No sé por qué razón. A ver. Ok. Ah, espérate. Ok, ya. Ahora sí. Bien. Creo que lo envió Entonces, anteriormente, más arriba está, ¿no? sí, ya, sí. Voy a leer esta carta para cerrar y la leo aprovechando para decirles que el domingo estaremos disertando un curso acerca del uso de los medios narrativos en psicoterapia. Y en este libro hay algunas cartas que básicamente lo que representan es eso, una forma de narrativa para el trabajo con procesos de duelo. Y esta carta es una madre, Es más cierto, mira, yo iba a poner... es una carta que una madre escribió para procesar el dolor de la pérdida de su hija, aunque ella la escribió porque fueron sus ideas, o más bien fluyó, ella dice que fue su hija que la escribió, pero ella le iba dictando a una tía y era quien escribía. Dice esta carta: érase una vez un angelito que vivía en la luz de Dios. Era muy sabio, pues había vivido muchas vidas en la tierra y había conversado con Dios y otros ángeles a través de los tiempos. Como dice el proverbio, era un alma vieja, cuya progresión hacia la unidad con Dios casi alcanzaba la perfección, pero deseaba hacer un nuevo viaje a la tierra. Sus bondadosos sentimientos se proyectaron en dos hermosas almas que estaban en la tierra para aprender más sobre la compasión, el perdón y la comprensión. El angelito ya había estado con ellas en la tierra y pensó que podía beneficiarlas uniéndose a ellas una vez más durante una breve estancia. Desde el cielo, echó una ojeada hacia abajo y comentó a otro ángel: me uniré a ellas, pero por poco tiempo. Si no, mi propósito no surtirá efecto. El ángel amigo respondió: ¿estás segura de que quieres volver a sufrir bajando otra vez para ayudar a esas dos almas? Sé que las quieres y que has estado con ellas muchas veces, pero estás tan cerca de la unidad con Dios que no necesitas ir. Tengo que hacerlo, dijo el angelito, y así lo hizo. Oh, qué alegría dio a los padres. Compartieron la alegría de su nacimiento y se admiraron de su hermosura. Sus abuelos y bisabuelos vieron que sus ojos reflejaban la sabiduría del universo y se preguntaron cómo un cuerpo tan pequeño podía albergar semejante madurez y sentido común. ¡Qué ángel!, dijo el bisabuelo. ¡Qué encanto!, dijo la bisabuela. ¡Qué preciosidad!, dijeron los abuelos. ¡Qué alegría tenerte!, dijeron las tías y el tío mientras jugueteaban en el suelo con el angelito. Y llegó el momento en que el angelito tuvo que despedirse de la tierra. El plan que había hecho en el cielo para su paso por la tierra era tan inalterable como las estaciones y las mareas. Había elegido un día que muchos en la tierra conocían como el Viernes Santo. Era un día apropiado porque su amigo Jesús había muerto ese mismo día hacía cientos de años terrenales. Hablaba muchas veces con Jesús sobre la progresión del alma y cómo a algunas personas les cuesta crecer. Jesús le había enseñado que cuando una persona alcanza la unidad con Dios, siente una paz que supera toda comprensión. El angelito quería que las personas a las que amaba lo experimentaran y para eso hizo su breve viaje. Termina un chin chin más abajo
Esa carta la escribió esa madre después de haber perdido a su hija, que solamente vivió unos pocos meses de nacida. Pero ella era una madre que había ya perdido otros hijos que nacían con una misma enfermedad. ¿Y qué es lo que hace a través de esta carta? Proyectar ese dolor, pero también proyectar el cariño y el significado que ella le daba a haber vivido con esa criatura por poco tiempo. Es una forma de procesar el dolor, una forma saludable de decir te quiero y una forma saludable de decir adiós. Así que gracias por habernos acompañado. Estamos en SEAPSI, en disposición de acompañarle siempre. Aquí estamos al servicio, brindamos servicios de capacitación y brindamos también servicios de psicoterapia. Erika Escoto, quien ha estado asistiéndonos, es una de las colegas que brinda servicios de psicoterapia desde esta institución. También tenemos otros colegas como Licauris García, Fran Blanchard, que trabaja con el tema del estrés, la ansiedad, problemas de nutrición relacionados a la psicología, entre otros. Entonces, gracias por estar ahí y estamos a la orden. Aquí simplemente les muestro algunos de los cursos que tenemos para los próximos días. El sábado tendremos 2 cursos, uno de redacción de informe, uno de entrevista de selección por competencias, y el domingo de medios narrativos en la psicoterapia, y nuestra querida Merlileni Ruiz nos va a acompañar 2 semanas seguidas con un curso de intervención psicopedagógica. Procuraré, dentro de lo posible, por responder a las preguntas que no hayan sido respondidas a través de un video que subiré seguido de a YouTube. O sea, el video de este encuentro de hoy lo voy a publicar mañana en YouTube. O sea, que podrán ustedes revisarlo y compartirlo con otros colegas. En YouTube nuestro canal es Aprendizaje y Cambio. Y también entonces voy a procurar dedicar un tiempo a las preguntas que, como decía, que no hayan sido respondidas para entonces responderlas por ahí. Así que muchas gracias, feliz noche y estamos a la orden. Bye bye.